cerrar un poquito los ojos e imaginaros que estáis partiendo y en ese momento estáis viendo al Señor Jesús abriendo las puertas de los cielos, diciéndote: pasa, pasa, hijo mío, pasa, hijo mío. En lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo del Señor. Imagináis a Jesús, al Señor Dios, a todos los ángeles recibiéndote. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Saber que un día Él nos abrirá las puertas y nos va a recibir con un abrazo, con un beso. Oh Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. No os importe lo que estáis pasando, no os importe, porque tendremos recompensa. Tendremos recompensa, aunque estemos en la sombra del valle. Aunque estemos en la sombra del valle, tendremos recompensa. Oh Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Vale la pena vivir en Cristo. Vale la pena. Porque un día nos encontraremos con Él. Nos encontraremos con Él. No te importe estar en la sombra del valle si estás pasándolo mal. Porque su vara y su cayado te van a fundir aliento. Y dice que siempre Él va a estar con nosotros. Como Esteban lo apedrearon. Y él dice que vio una escalera, la puerta del cielo, y ahí estaba Jesús, nuestro Dios, esperándole para recibirle. Lo vio antes de morir. Y eso es la mayor recompensa que podemos tener. Es la mayor recompensa. A veces nos afanamos por ganar dinero, tener posesiones, y no pensamos que nuestras posesiones tienen que ser en el cielo, porque todo se va a quedar aquí, todo se va a corrompir, pero todos nuestros tesoros tenemos que hacer en el cielo. Así que vivamos una vida con Cristo, una vida con Él, porque vale la pena. Tenemos que vivir una relación íntima todos los días con Cristo. Y cada día Él nos va a enamorar de Él y apasionar cada día más y más. Y no podremos vivir sin Él.
porque nosotros no somos de aquí. No somos de aquí. Somos extranjeros todos. Somos ciudadanos del cielo. Así que, hermanos míos, vivamos una vida en Cristo porque vale la pena. Vale la pena. No nos afanemos que vamos a comer, que vamos a beber. No nos afanemos por el día de mañana, porque Él dice que no nos va a faltar nada de lo que necesitemos. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo, en nadie más. Porque los días son cortos. Los días son cortos. Y Él va a venir a por su iglesia. Y nosotros un día este cuerpo lo vamos a dejar aquí. Pero vivimos en Él. Vivimos en Él. Así que no perdamos el tiempo en tonterías. No lo perdamos. Todo está muy feo. Todo está feo en el mundo. Agarrémonos a Cristo y no nos soltemos de Él. Porque no sabemos si mañana estaremos aquí o dentro de media hora o un minuto. No sabemos nada. Así que aprovechemos todo el tiempo que nos pille como las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas, para cuando llegue el esposo, junto a Él nos vayamos. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Él está a las puertas. Él va a tocar. Él va a tocar a tu puerta. Y Él va a cenar contigo. Y tú con Él. Así que si aún no has recibido a Cristo, es hora, es tiempo de que tú recibas a Cristo en tu corazón. Y decirle: Señor, te acepto en mi vida. Señor, perdona mis pecados. Y creo que tú eres Jesucristo, el que muriste por mí. Y Él tiene morada en los cielos para ti, para mí. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Aleluya, aleluya. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, digno es Él, Sí. Cordero Santo. Gracias, Jesús. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Amén, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Así es, tú eres digno siempre y siempre. Solo tú eres digno.
Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Aleluya. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, digno es Él. Santo, Santo. Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Santo. La creación, la creación y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Santo. No te canses de decirle santo, santo, no te canses. La creación y damos gloria a Él. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. tú eres siempre digno, Señor. Por siempre. Te decimos santo porque solo tú eres santo, Señor. Y la creación, tus hijos te cantan. Tus hijos te cantan. Tus hijos te cantan. Y te damos la gloria a ti, Jesús. Levantamos nuestras manos y te decimos que tú eres santo, santo, santo. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Jesús. Oh, santo eres Jesús. Tú eres digno, digno, por siempre y siempre. La creación te canta, tus hijos te cantan, tus hijos te adoran, te reconocen como el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro Rey como tú. No hay otro Dios como tú. Por eso te cantamos, santo, santo, santo. Tus hijos te alaban,
Tus hijos te honran a ti, Jesús. Oh, sí, Jesús. Oh, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Jesús. Te honramos a ti, Jesús. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Maravilloso eres, Padre. Gloria a ti, Jesús. Si es para el Señor, más fuerte, aleluya. Amén, aleluya. Amén, amén. Sí, Jesús. Nos podemos sentar. Aleluya. Buenas tardes, digo buenos días. Buenos días. Es que estoy un poco mareado. Acabo de venir de la cocina y en la cocina tenemos el tubo fluorescente así todo el rato y me daba vueltas todo y me he tenido que salir de ahí. De ahí el mareo. Muy bien. Aquí delante hay sitio, ¿eh? No sé si impone el sentarse aquí delante, pero hay sitio. Por si falta sitio para alguien, aquí delante hay bastante sitio, ¿de acuerdo? Voy a pedir a Arelis, por favor, Caterín, que me ayudéis. Muy bien, Pedro, valiente. Y Leticia, ¿nos ayudas también? Ponte tú aquí, Arelis. Ponte tú aquí. Muy bien. Tú aquí. Vamos a celebrar ahora la Santa Cena. Como sabéis, es un recordatorio que el Señor nos encargó que tuviésemos cada vez que nos reuniésemos, ¿verdad? Y vamos a leer en Primera de Corintios 11 a partir del 23. Como sabéis, antes, los versículos anteriores hablan de los abusos en la cena del Señor y los que vienen después dice, o lo titula esta Biblia, tomando la cena indignamente. De lo que nos está hablando es de la importancia que tiene este recordatorio y de la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros a la hora de tomarlo. No se puede tomar de cualquier forma, sino que tenemos que hacerlo siendo conscientes de lo que estamos haciendo en este momento, ¿de acuerdo? Dice la palabra a partir del 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, esta copa en el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quería puntualizar dos asuntos que pueden confundir cuando habla en el versículo 24, que dice este cuerpo que por vosotros es partido, se refiere a que murió por nosotros, pero sabemos, porque la Escritura así lo enseña, que el cuerpo de Jesús no fue partido. Es decir, había una costumbre en cuanto a la gente que crucificaban, que les quebraban los huesos para acelerar su muerte, cosa que en el caso de Jesús no sucedió. Entonces mi cuerpo partido lo está diciendo en un sentido figurado, refiriéndose a su muerte. Y luego, cuando dice más adelante, el nuevo pacto en mi sangre, en los últimos días
que recordábamos la Semana Santa, hemos hablado mucho sobre ello y hemos hablado de los sacrificios de los corderos que servían momentáneamente para limpiar los pecados, pero la sangre de Cristo no sirve solo momentáneamente, sino que sirve eternamente, sirve para siempre. Y es lo que está hablando, por eso está hablando de un nuevo pacto en su sangre. Y es algo que tenemos que tener claro, e insisto en ello, porque lo que no quiero es que tomemos la Santa Cena como un ritual más, como algo que hacemos el primer domingo de mes y como algo a lo que no le damos valor. Tiene mucho valor. El Señor dijo que lo recordemos cada vez que nos reunamos y es lo que estamos haciendo. Y quiero insistir en ello porque muchas veces hay malas interpretaciones en cuanto a esto. Por ejemplo, sabemos que hay confesiones que dicen que en este momento el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no es verdad, eso es una doctrina errónea que se llama la doctrina de la transustantación, que no tiene nada que ver con lo que Cristo dijo. Cristo dijo que lo hiciésemos en recordatorio, son símbolos simplemente, no se produce nada. Ya en la época de Cristo hubo una mala interpretación cuando Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Algunos le acusaron hasta de canibalismo, pero Jesús no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a permanecer en él, como dice tantas veces a lo largo de los evangelios. De modo que entendamos bien el significado. Lo que vamos a repartir son símbolos, es vino y es pan, que nos recuerdan ese cuerpo de Cristo destrozado por nosotros, por amor a nosotros, y esa sangre que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, ¿puedes dar, Leticia, gracias por el pan? Gracias, Señor, en esta mañana, Dios, te doy y te damos aquí, Señor, presentes, Dios, un día más, Dios, para darte la gloria y la honra y la alabanza solamente a ti, Señor, porque no somos dignos, Señor, de comer este pan, Señor, pero te pido que tú bendigas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para que a través de este recordatorio, Señor, que hoy estamos conmemorando, Dios, seamos sanados y limpiados, Dios mío, para que tu presencia pueda permanecer con nosotros, así como tú quieres, Señor. Que no seamos nosotros, Dios mío, haciendo lo que nosotros queremos, sino tu Espíritu Santo limpiando a cada uno de nosotros y alimentándonos a través de este pan y este vino, para que sea todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Los que estéis en comunión con el Señor, con la Iglesia y deseéis participar, por favor, poneros en pie para facilitar el reparto, ¿de acuerdo?
Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación, y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo, por amor dio a su Hijo único. Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación, en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Así es. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Amén. Amado Padre, gracias te damos este día. Estamos aquí con esta copa de vino para recordar tu sangre preciosa que derramaste por amor a nosotros. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por que nos amaste tanto que diste a tu Hijo precioso, sin pecado, sin mancha. Fue hasta la cruz en obediencia. Gracias, Jesús, por este regalo, por salvarnos, por limpiarnos, por guiarnos y acompañarnos en nuestra vida. Perdónanos porque a veces vamos detrás de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos y nos apartamos de ti. Perdónanos, pero aquí hoy estamos para recordar ese sacrificio hermoso que hiciste, ese regalo tan grande que nos has dado. No tenemos cómo pagar este precioso y hermoso regalo. Gracias, Jesús, por ser fiel. Gracias por acompañarnos incluso en nuestros días más oscuros. No importa las circunstancias, no importa. Tú estás a nuestro lado y te damos las gracias. El día de hoy esa copa de vino la tomamos en tu honor, para recordar y todos los días de nuestra vida entregarla a ti, que nuestros pensamientos estén cautivos en solo tu palabra, que nosotros seamos un digno reflejo de tu amor, tu gracia, tu compasión, tu bondad, todo lo que eres, Padre. Amor es lo único que tienes para nosotros y esperamos poder dar ese mismo amor que tú tienes para nosotros. Te amamos, Padre amado, Señor Jesús. Gracias, gracias. Y en tu nombre tomamos esta copa de vino. Amén. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único. Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación, y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Mi amor, aún
sin merecerlo, por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Mi amor, aún sin merecerlo. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu sacrificio, ese sacrificio que ninguno merecíamos, Señor, pero que tú no tuviste en cuenta si lo merecíamos o no, sino que solo te fijaste en la necesidad que teníamos de ser salvados, Señor. Gracias porque no te importó morir, no te importó sufrir para salvarnos a nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a que cada uno de nosotros vivamos con la misma actitud con que tú viviste, dándote por entero a los demás, sin esperar nada a cambio, buscando el beneficio de los demás, Señor, y no el propio, y sin pensar en uno mismo, sino negándonos a nosotros mismos para, en lugar de hacer nuestra voluntad, hacer la tuya, Señor. Ayúdanos a que así sea. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, Amén. aleluya. Amén. ¿Podéis tomar asiento? Bueno, como había dicho esta mañana, hoy en España se celebra el Día de la Mamá. Entonces llama a Marisol para que suba aquí. Marisol Benes. Mientras viene Marisol, ya hemos dicho antes que en España se celebra el primer domingo y en otros países se celebra el segundo domingo, pero da igual. Como le decía, que todos los días son los días de la mamá. Amén. Así que ¿qué tal? Buenos días. Queremos que todos los niños vengan aquí un momentito, porfa. Los mayores, los pequeños, todos. Porque vamos a entregar un detalle a las mamás para que se acuerden un poquito. No, ahí abajo. Para que se acuerden. Bueno, para que se acuerden, no. Para homenajearlas porque hoy es su día, ¿vale? Entonces, cada una de las mamás. Coger un regalito ahí y cada una. Si las mamás se pueden poner de pie, por favor. Así los niños lo entregan mejor, más rápido. Solo las mamás. No sé.
Cuando terminéis, volver otra vez para dar a más personas. Niños. Ya hablemos. Las que ya tienen, que se sienten, porfa. Las que ya tienen el regalo, os podéis sentar, por favor. Niños, ir a la parte de arriba, que están las mamás de pie. Dais. ¿Todas las mamás tienen regalo? ¿Cuántas faltan? ¿4? Vale. Buenos días. Estamos aquí hoy celebrando un día más, el Día de la Madre, el día que Dios ha nos presenteado con este don muy precioso. Yo tengo 3 hijos que son de maravillas de mi vida y a cada día que pasa están me enseñando cada día más. Entonces queremos agradecer a Dios por todas las mamás que aquí están, por mi mamá que está en Brasil. Hay gente aquí que no tiene sus mamás, que ya se fue con el Señor, y me emociona. Y que Dios bendiga a cada una de nosotras. Y damos las gracias a Dios por este privilegio muy grande, que es ser la madre. Oramos. Gracias, Dios, por estarmos aquí hoy, reunidos en tu presencia, Señor, por recibir este don precioso que eres tú en nuestra vida, a dar a nosotros un regalo tan precioso que son nuestros hijos. Gracias, Dios, porque a cada día que pasa despertamos con la seguridad, con la seguridad de tenerlos en nuestra vida, de enseñarlos. Y gracias, Dios, te damos. Y feliz Día de la Madre a todos. Amén, amén. Gracias, chicas. Bueno, le damos paso a Fernando. Sí, los niños salen a sus clases. Quique, ¿puedes poner la foto de Gain? Caterín, no te vayas. Caterín, mirar un momento, Caterín, es que digo que Caterín es porque tenemos 2 Caterines. Ella solo es para que te vean, ya lo explico yo, porque sé que te tienes que ir con los niños. Esta Caterín se va a encargar de recoger esto poquito que nos piden esta vez. Como sabéis, varias veces al año hacemos campañas
A veces recogemos pañales, a veces otras cosas. No sé si lo veis, se ve un poco pequeño, ¿no? Este año lo que nos piden es solo gel de ducha, cepillo y pasta de dientes en un pack y juguetes. Solo esas 3 cosas, gel de ducha, cepillo y pasta de dientes y juguetes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos hasta el 25, y es el primer día de recogida, hoy día 4, tenemos hasta el 25 para traerlo. Y Catherine es la encargada de recogerlo. Poneros de acuerdo con ella, porque es para mandarlo a, ahora no recuerdo si es Pakistán. Ah, Birmania, a Birmania, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya lo sabéis, Catherine es la encargada, esto es lo único que nos piden. A veces traemos muchas cosas y luego pues cuesta mucho enviarlo y realmente no hace falta. Por eso nos piden en concreto lo que hace falta, que son estas 3 cosas, el gel, el cepillo de dientes, la pasta y los juguetes. Y eso es lo que vamos a traer y lo que vamos a enviar, ¿de acuerdo? Catherine estará recogiéndolo. Muchas gracias. Muy bien, pues Quique, ¿puedes poner el power? Ya hemos dicho como 20 veces que es el Día de la Madre, ¿no? ¿Hay alguien que no se haya enterado? Hoy es el Día de la Madre. Y qué bonito detalle han hecho los niños, ¿verdad? Esos marquitos para regalar a cada mamá. Un detalle muy bonito. Han rendido homenaje a las mamás. Yo también he querido rendir homenaje a mi mamá poniendo esta foto. Esta es mi mamá y su papá. Mi mamá Esther y su papá Fernando, que se llamaba como yo, o yo me llamo como él. Como es el Día de la Madre, he querido yo también rendir ese homenaje. Mi mamá me amó mucho, y porque me amó mucho me aguantó mucho también. Pero no lo voy a contar ahora, eso lo contaré otro día, ¿de acuerdo? El caso es que hoy es el Día de la Madre y, como ha dicho Fina antes, es una fecha un tanto variable. No siempre se celebra el mismo día porque va variando, ¿verdad?, en función del día en el que caiga el primer domingo de mayo. No es como el Día del Padre, que siempre es el día 19, caiga en lo que caiga, siempre es el 19 de marzo, no importa el día de la semana en que caiga. Sin embargo, el Día de la Madre, al ser el primer domingo, pues sí que va cambiando el día. Siempre, lógicamente, como las semanas tienen 7 días, pues siempre va a caer entre el 1 y el 7. Ahí sí que no nos equivocamos. Pero el del Padre siempre es el 19. Los padres somos menos difíciles. No sé por qué. El caso es que la primera vez que se celebró en España fue el 4 de octubre de 1926. O sea, hace tiempo, pero tampoco hace tanto. No es algo que se celebre toda la vida, ¿verdad? En ese día, los reyes quisieron honrar a las madres y a todos los niños que no tenían dinero para comprar flores en ese día, les dieron flores para que regalasen a sus madres. Esto fue solo en Madrid, claro, con los medios de comunicación que había entonces, no había forma de llegar a toda España. Esto se hizo solo en Madrid ese 4 de octubre del 26. Los reyes dieron flores a los niños las regalaron a sus madres, y ahí podríamos decir que empezó todo, más o menos, la idea, ¿verdad? Tuvieron que pasar algunas décadas para que se celebrase a nivel nacional. Ahora, ¿quién instauró el Día de la Madre en España? Pues es curioso porque fue un valenciano, fue un funcionario de correos, un cartero de Carlet, el pueblo donde ahora está el Pastor Elber, o sea, un pueblo muy cerquita de aquí. Este señor era poeta y él pues se le ocurrió esto de celebrar el Día de la Madre. Hay que decir que la idea original no era suya, porque el Día de la Madre nació en Estados Unidos. Una señora llamada Anna Jarvis, ella quiso honrar a su madre porque su madre había estado tratando, se había movido para lograr la paz y que hubiese un buen entendimiento entre el norte y el sur durante la Guerra Civil, y todo ese esfuerzo que ella hizo, pues su hija lo quiso honrar haciendo
organizando este Día Anual de las Madres, que lo consiguió en 1914, es decir, un poco antes que aquí. Entonces, como esto ya estaba, lo único que hizo este poeta levantino, Julio Menéndez, que como digo era un cartero de Carlet, pues fue organizar un folleto propagandístico, que era lo común en aquella época, reivindicando ese día y así celebrar el amor de la madre, ¿verdad? En aquella época todo se hacía con folletos, ya fuera legal, ya fuera ilegal, no habían otras formas de llegar a la gente, no habían otros medios de comunicación, entonces todo se hacía con folletos y de ahí viene nuestra costumbre de usar folletos para evangelizar, porque entonces todo se hacía con folletos. Hoy en día hay muchas formas de llegar a la gente, pero entonces todo se hacía con folletos. Entonces, este señor escribió en 1925 el llamado Himno de la Madre y lo envió a las Cortes Valencianas, haciendo un llamamiento a los gobiernos, también al clero, porque la Iglesia tenía mucho poder en aquel entonces, y a toda la prensa pidiéndoles que la conmemoraran, ¿no? Y entonces él decía en el principio, decía, hay un amor en la vida que supera a todos los amores, el amor de madre. Esta frase, el amor de madre, Fina y yo que hemos ido mucho a la cárcel a visitar, también hemos estado por otros motivos, pero a visitar principalmente, mucha gente lo tiene tatuado, esta frase que acuñó este señor en su folleto, lo de amor de madre, mucha gente lo tiene tatuado, ¿verdad? El caso es que así comenzaba este funcionario de correos su reivindicación por el Día de la Madre en toda España. Entonces, gracias a que era poeta y era conocido, y a sus dotes como escritor, pues gente que lo conocía, como en revistas o en periódicos, pues hicieron eco de la noticia. Y, por ejemplo, una revista de entonces, que ya no está, que se llamaba Mundo Gráfico, decía: don Julio Menéndez García, administrador de correos de Carlet, Valencia, que ha elevado una instancia al gobierno pidiendo que se declare obligatorio el Día de la Madre en España. O sea, él le hizo una instancia al gobierno para que fuese obligatorio el celebrarlo. En aquella época, bueno, pues había muchas cosas obligatorias, ¿no? En la época de la que estamos hablando. Este señor quería que eso también fuese obligatorio. Entonces, lo que él quería era enaltecer a las madres y por ello escribió muchos medios de comunicación y a la vez fue respondido por estos medios de comunicación. Por ejemplo, uno, el diario La Libertad, que tampoco existe, decía: la implantación del Día de la Madre es algo tierno y simpático que merece ser acogido por los gobiernos, prensa y opinión. Pero también tuvo gente, medios de comunicación, que estuvieron en contra, o medio en contra, ¿verdad? Un diario de Madrid, La Voz de Madrid, exigía también el Día del Padre, porque no estaba aún el Día del Padre. Y entonces, en un artículo que se titulaba Un día más, se titulaba este artículo, decía: si el señor Menéndez cree que es absolutamente necesario y que basta un día para eso, por nuestra parte no habrá inconveniente en admitirlo. Permítanos, sin embargo, abogar en favor del padre, harto olvidado, como si fuera un personaje de tan poca importancia. Si la madre tiene su día, téngalo también el padre. Esto era un artículo de aquella época, ¿no? Tenía su sentido, y ahora lo explico, porque esta propuesta de celebrar también el Día del Padre tardó 20 años en aceptarse en España, aunque en Estados Unidos ya se celebraba antes que el Día de la Madre. En Estados Unidos el Día de la Madre empezó en 1914 y el del Padre en 1910. Sin embargo, aquí tardó 20 años en llegar. Yo no sé por qué tardó tanto. Los padres somos unos incomprendidos, ¿verdad? Supongo que fue porque la madre estaba más en casa al cuidado de los hijos y se la veía más, y al padre se le veía poco por la casa, supongo, ¿eh? Recordemos que estamos hablando del Día de la Madre o del Padre y no del Día de la Mujer o del Hombre, que son cosas diferentes, ¿eh?
La madre la que cuidaba a los hijos, podríamos decir de forma presencial, y el padre podríamos decir que a la distancia, porque es el que salía a trabajar. Entendamos el contexto de la época en la que se instituyeron estos 2 días. Era muy diferente al contexto de ahora. Hoy es diferente. Hoy en día trabajan los dos por igual, tanto el padre como la madre. Los dos cuidan. Los dos tienen derecho a la maternidad o la paternidad, ¿verdad? La situación de hoy es muy diferente a cuando todo esto se instituyó. Pero recordemos que esta petición, por así llamarlo, de nuestro querido cartero de Carlet, Julio Menéndez, estaba dedicada a todas las madres de todas las naciones hispanohablantes, incluyendo Hispanoamérica, aunque en aquel entonces ya existían algunas regiones o países que lo celebraban en la fecha de los Estados Unidos. El llamamiento que él hacía lo recoge una revista, la revista Unión Ilustrada, y aquí podemos ver, esto es apenas un trozo de todo el llamamiento, ¿de acuerdo? Y dice, hay un amor en la vida que supera a todos los amores, el amor de la madre. Hundámosle culto especialísimo, implantando el Día de la Madre en nuestras naciones y celebrando tan hermosa fiesta con todo el fervor de nuestro corazón. Si su existencia sobre la tierra es un perenne manantial del amor más abnegado en beneficio nuestro, ¿qué menos podemos hacer que dedicar un día al año a honrarla y demostrarle de especialísima manera nuestro cariño? Implántese pues tan honrosa fiesta, fijando para celebrarla un domingo de junio o de septiembre a fin de no mermar el rendimiento en el trabajo semanal. Curiosa carta, ¿verdad? Se nota el redactado en la forma de hablar del español de la época y también el cuidado que tenía el impulsor de esta fiesta de que no se le echase atrás su propuesta por mermar las horas de trabajo. Por eso acaba así, a fin de no mermar el rendimiento del trabajo semanal. El caso es que finalmente, y gracias al apoyo de los medios de comunicación, se decidió celebrar, homenajear a las madres con un gran día de celebración. No obstante, hasta llegar a las fechas en las que estamos hoy, hasta llegar a mayo, tuvo que pasar por varias fechas antes. Un año después de esta proclamada celebración, la fiesta se hizo en octubre, ¿de acuerdo? El primer Día de la Madre se celebró el 4 de octubre del 26, 1926. Y un año después, la celebración estadounidense, que tenía lugar en mayo, allí, el segundo domingo de mayo, pues fue calando en algunas ciudades como Zaragoza o Málaga, hasta que se decidió instaurarlo en el primer domingo de mayo en España y también en Europa. En el 65, el año 1965, se fijó definitivamente en España. Sabemos que Spain is different y que la fiesta tendría lugar el 1 de mayo ya para siempre. Desde el 65 no se ha cambiado nunca, aunque muchos países la mantienen en el segundo domingo de mayo. Pero bien, hablando de madres, estamos hablando de las madres, y las madres también son esposas, ¿verdad? Y la palabra de Dios enseña algo muy importante a los maridos. Dice lo siguiente: de igual manera, los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es muy importante. Dice un proverbio persa: no hieras a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Mas yo te digo, son palabras de un poeta, del poeta Amado Nervo, mas yo te digo, no la hieras ni con el pensamiento. Fijaros si es importante el cuidado hacia las esposas y madres, que en una época, en la época en que se escribió todo esto, en la que a la mujer no se la tenía en demasiada estima o consideración, el apóstol Pedro enseña que el no cuidado
el no cuidado de nuestras esposas y madres supondría un estorbo para que nuestras oraciones llegasen hasta el trono de la gracia. Esto creo que es muy importante y que tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Y querido reforzar esto con esas palabras que os he leído, aunque esto ya tiene suficiente fuerza, ¿verdad?, este texto, con esta frase del poeta mexicano Amado Nervo, quien, por si no lo teníamos claro, nos lo ilustra de una forma cristalina, ¿verdad? No hieras a la mujer ni con el pétalo de una rosa, no la hieras ni con el pensamiento. Palabras muy bonitas. Ahora, ¿cuál es la madre más conocida? ¿Cuál pensáis que es? María, ¿verdad? María, la mamá de Jesús. Y de ahí que necesitemos indagar en las Escrituras para que no creamos sobre ella simplemente lo que nos cuentan, sino que creamos lo que veamos por nosotros mismos, lo que veamos que enseña la palabra y no lo que nos dicen. La Biblia habla de muchas grandes mujeres, empezando por María, como la mejor, podríamos decir, ya que fue la elegida para traer al mundo a Jesús, ¿verdad? Pero no por ello podemos olvidar a otras mujeres, a otras madres que también menciona la Biblia, como por ejemplo Eva, a quien se le llamó la madre de todos los vivientes, o Agar, o Sara, Rebeca, Raquel, Jocabed, Noemí, Ruth, Ana, la mamá de Samuel, de la que estamos hablando los miércoles. El miércoles pasado tuvimos un estudio muy bonito sobre el libro de Samuel y el miércoles próximo continúa, no os lo perdáis. Otras mujeres, Esther, Elizabeth, Loida, Eunice y otras muchas, ¿verdad? Pero ante la imposibilidad de hablar de todas ellas, vamos a hablar de María, la mamá de Jesús, que es la más conocida, y de paso vamos a aclarar algunas imprecisiones que muchos de nosotros hemos oído o nos han enseñado desde pequeños de toda la vida, pero que realmente no están en la palabra de Dios. Porque hay confesiones que llaman a María la Madre de Dios. Pero eso es una confusión teológica, ¿eh? Es una confusión teológica porque Dios no tiene madre. Dios no tiene madre y María no es la madre de Dios, sino que es la madre de Jesús, hombre. María es la madre de Jesús, hombre. Es que la Biblia, que es la palabra de Dios y nuestra norma de conducta, no lo dice en ningún sitio, ¿eh? Sí lo dicen otros libros, sí lo dicen catecismos, pero no la Biblia, que es donde nos debemos de fijar como única palabra de Dios que es. Porque dice la Biblia que en el principio ya existía Jesús. En el principio ya existía Jesús, pero no María. Y esto lo podemos ver claramente en las Escrituras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es lo mismo, pero con dos traducciones diferentes para que lo entendamos bien. Antes de que todo comenzara, en el principio, antes incluso de la creación, antes de la creación, la palabra, el Verbo, Jesús, porque es lo mismo. Cuando dice la palabra se refiere a Jesús, cuando dice el Verbo se refiere a Jesús. Jesús ya existía, porque ha existido siempre y existirá siempre. Es por eso que digo que María no puede ser la Madre de Dios, porque Dios ha existido siempre, pero María no. Seguimos leyendo, veremos que dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El siguiente texto, que es el mismo: cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De nuevo vemos las dos traducciones y vemos que nada fue hecho sin la palabra. Sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en la creación vemos cómo al crear Dios al hombre, la palabra habla en plural, diciendo lo siguiente:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en la otra traducción, la traducción en lenguaje actual, dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Este texto da a entender una conversación entre las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que existen desde el principio, porque son tres personas eternas, tres personas iguales que cumplen distintas funciones, pero que son un mismo y único Dios, y a la vez da a entender que no había nadie más. No había nadie más en ese principio, ¿verdad? Y si no fuese así, Jesús no habría dicho lo siguiente cuando nos dio el encargo de hacer discípulos. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el encargo de hacer discípulos, Jesús dijo, bautizarles en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu y también en mi nombre, en el nombre del Hijo, porque los tres somos Dios. Es otra forma de decirlo. Y no en vano, volviendo a Juan, vemos cómo dice que Jesús vino al mundo por él creado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O como dice la otra versión, la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que sí la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que dice que vino a lo suyo, o a lo suyo vino a este mundo, al mundo por él creado. Por lo que es fácil entender que Jesús existe desde el principio, pero María no. Por lo que no puede ser la madre de Dios, sino que es la mamá de Jesús, hombre. Es la mamá de Jesús, hombre. Dios no tiene madre, Jesús sí. Y no cabe ninguna duda de que María fue una gran mujer, una grandísima mujer, porque si no, Dios no se habría fijado en ella para traer al mundo al Salvador, ¿verdad? Tuvo que ser una gran mujer. Pero ¿sabéis qué? María, a pesar de ser una gran mujer, era creación de Dios, como tú y como yo. María era creación de Dios como tú y como yo. Y como creación, María tuvo también que aceptar a Jesucristo como su Salvador para ser salva. También tuvo que hacerlo. Nadie en este mundo es salvo por muy bueno, por muy excepcional que sea. Absolutamente nadie. Todos necesitamos aceptar a Jesucristo para ser salvos. Si nos fijamos en algunos episodios de la vida de María, nos daremos enseguida cuenta de ello. Dice este texto de Lucas 2:33, y José y su madre estaban asombrados de todo lo que se decía de él. Este episodio se refiere a la presentación de Jesús en el templo, cuando era un recién nacido con apenas un mes y pico de vida, y Simeón lo tomó en sus brazos y le reconoció como el Mesías prometido, el Mesías esperado. Si entendemos el significado de la palabra asombro que vemos en el texto, veremos que ni José ni María tenían claro quién era Jesús. Ellos no lo tenían claro, porque María era madre de Jesús, pero no de Dios. Era madre de Jesús. El significado de asombro en el diccionario es gran admiración o extrañeza. Luego, lo que está diciendo el texto es que José y María se extrañaron de que Simeón dijese, entre otras cosas, que Jesús era el Mesías esperado. Ese bebé que tenían en brazos, este anciano Simeón dijo, este es el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Y ellos se extrañaron, lógicamente. ¿Por qué se asombraron? Porque aún no entendían, aún no era el tiempo de que entendiesen, a pesar de que el ángel en la anunciación sí que le había dicho a María que iba a traer al mundo al Salvador. Sí que se lo había dicho, pero no entendían. A veces se nos dicen cosas
pero no las entendemos. Y esto es lo que le sucedió a María. Y fijémonos también en lo que dice María cuando se le aparece el ángel. Entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Debemos de notar que en la anunciación el ángel le explica todo lo que va a suceder. El ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De nuevo vemos aquí a la Trinidad trabajando. Pero fijaros en la respuesta de María. ¿Cuál es la respuesta de María ante algo tan grande como le está diciendo el ángel? María no dice: he aquí la Madre de Dios. ¿A que no? ¿A que no dice eso? Sino que dice: he aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Ella sabía muy bien cuál era su posición de sierva, como todos nosotros, aunque haya quien quiera ponerla en un lugar que no le corresponde. Pero en ese lugar que algunos la ponen, no ha dicho ella que se la ponga. Ella nunca lo dijo. Aquí están sus palabras. Ella nunca dijo que se la pusiese ahí, ni Dios tampoco, sino que han sido los hombres los que la han puesto en ese lugar. En otro episodio, cuando Jesús se pierde y lo encuentran en el templo, ¿recordáis? Sucede lo siguiente. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, no entendieron de nuevo. Aquí ya habían pasado algunos años y seguían sin entender. Sabemos que Jesús fue con José y María y con otros familiares al templo de Jerusalén a adorar por la Pascua, y que cuando iban de camino de regreso a Nazaret se dieron cuenta de pronto de que Jesús no estaba, seguramente pues porque iban un grupo muy grande y José y María pensaban que el niño estaba jugando con sus primos o con quien fuese por allí. El caso es que Jesús no estaba, y probablemente cuando lo buscaban para dormir, porque dice que ya estaban a un día de camino de Jerusalén, se dieron cuenta que no estaba en el grupo. Entonces volvieron a Jerusalén, pero tardaron 3 días en encontrarle. ¿Por qué? Porque como no entendían, no tenían ni idea de dónde podía estar. Entonces, Jerusalén, que no es muy grande, tardaron 3 días en recorrerlo entero buscando al niño. Y buscaron en todos los sitios menos donde estaba, que era en el templo. Hablando con los doctores de la ley. Dice el texto que los doctores de la ley estaban maravillados de lo que Jesús enseñaba y preguntaba y respondía. Entonces sucede lo que tenemos en la pantalla. Cuando le vieron, cuando le encontraron, después de 3 días buscándole, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. De otra manera, les estaba diciendo: me podíais haber encontrado a la primera. Si entendieseis, me podíais haber encontrado a la primera. Notemos que quienes les están buscando son María y José, su padre putativo. Y Jesús les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora podemos imaginarnos la escena: un niño de 12 años diciendo a sus padres, recordemos que José era carpintero o constructor, porque es el significado, como se traduce la palabra en el original, que él debía estar en los negocios de su padre. Y lo encuentran en el templo. José diría: ¿en qué negocios estabas tú? Si le ayudaba en la carpintería, ¿en qué negocios estabas tú? ¿Acaso estabas reformando la carpintería del templo? Eso es lo que pensaba José y María. Lógicamente, como dice al final del texto, ellos no entendieron las palabras que les habló, no entendieron nada. Pienso que para su familia debió de ser difícil entender que aquel bebé, que después fue adolescente, que jugaba, que corría, que seguro que hacía trastadas también, aunque sin pecar,
porque Jesús es sin pecado, pero seguro que hacía trastadas también, era el Mesías prometido. Debía de resultar difícil de ver, ¿verdad? En otro episodio vemos lo siguiente. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mirad, no sabemos en qué momento creyó María. Creyó en Jesús. No lo sabemos, a pesar de todo lo vivido, a pesar de la anunciación, de lo que le dijo el ángel. No se sabe en qué momento, porque en la niñez tenemos muchos momentos en los que se la ve con dudas, en que se la ve que no entendía nada, que no sabía qué estaba pasando. Pero lo que sí sabemos es que los hermanos de Jesús no creían en él. Los hermanos con los que Jesús creció, con los que Jesús jugaba, no creían en él. De haber creído, estarían con los discípulos, ¿verdad? En este pasaje, de haber creído, estarían con los discípulos y no con la madre fuera. Sin embargo, cuando llegaron a ver a Jesús, ya había una multitud escuchándole, como hemos leído, pero ellos no estaban. De ahí que Jesús dijese algo así como, mi madre y mis hermanos son los que me escuchan y cumplen lo que yo digo. Cosa que probablemente no sucedía de momento, ¿verdad? Juan nos lo dice claramente, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5, ni aun sus hermanos creían en él. Como he dicho, no sabemos en qué momento creyó María, pero sí sabemos que sus hermanos no creían en él y sabemos que en el momento de la muerte de Jesús, sus hermanos aún no creían. No hablo de María, hablo de sus hermanos ahora. Sus hermanos en el momento de la muerte de Jesús aún no creían. De ahí que Jesús dijese a María, refiriéndose a Juan, madre, he aquí tu hijo. Y luego se dirigiese a Juan y le dijese, hijo, he aquí tu madre. Y dice que desde aquel momento Juan recibió a María, ¿dónde? En su casa. Desde aquel momento Juan recibió a María en su propia casa. Porque de haber estado los hermanos presentes, de haber creído, lógicamente Jesús les habría encargado que se ocupasen de su madre, ¿verdad? Pero ni creían ni estaban allí. Y Jesús tuvo que decírselo a Juan. Sin embargo, la muerte y resurrección de Jesús fue un revulsivo para todos, ya que aunque no sabemos en qué momento de los 40 días después de la resurrección los hermanos de Jesús creyeron, fijaros en lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando nombra a los que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Sabemos que dice que estaban los apóstoles, los discípulos y que el número era de 120 personas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes eran esas 120 personas? Estas personas de aquí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí ya habían creído. Antes no. En la muerte no, pero a partir de la resurrección sí. ¿En qué momento? No lo sabemos. Luego, tras la ascensión de Jesús y obedeciendo el mandato de no hacer nada hasta que Él enviase el Espíritu Santo, tanto María como sus hijos, los hermanos de Jesús, ya habían creído, no sabemos en qué momento, pero entre la resurrección y la ascensión. De ahí que estuviesen en el aposento alto esperando la promesa de Dios. Y fijaros algo también curioso, aprovechando que en estos días se va a elegir un nuevo papa. La tradición dice que el primer papa fue Pedro, ¿verdad? Siempre se ha oído eso. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién fue el primer jefe de la Iglesia? ¿Lo sabéis? Porque aunque la tradición diga que el primer papa fue Pedro, no es verdad, dado que según la Biblia sabemos que Santiago,
su hermano, Santiago, el hermano de Jesús, fue el principal de la iglesia en Jerusalén y por lo tanto el primer líder de la iglesia. Esto puede resultar un poco extraño porque estamos comparando a Pedro, que estuvo con Jesús todos los años de su ministerio, con Santiago, que no estuvo ninguno, ¿verdad? Que era su hermano y hacía bien poco que había creído en él como Salvador, ¿verdad? Además, en Jerusalén no solo estaban Pedro y Santiago, estaban todos los demás apóstoles, pero según leemos en la palabra, ellos mismos eligieron a Santiago como primer líder de la iglesia en Jerusalén. Iglesia, por otro lado, que solo era una, no había denominaciones, no había iglesia católica y iglesia evangélica, todo eso surgió mucho después. La iglesia era una, la iglesia de Cristo. Y el primer líder de la iglesia fue, según leemos en la palabra, Santiago, el hermano de Jesús. Yo quiero pensar, esto lo pienso yo, que para los hermanos de Jesús, el crecer junto a él les hacía verle, tener una imagen de él como de un chico normal, ¿verdad? Y eso dificultaba que le viesen como quien era, como el Salvador del mundo. Y de ahí que les costase creer y que no le siguiesen durante esos 3 años de ministerio. Dirían, este está chiflado, ¿verdad? Crecieron con él, jugaron con él. Dirían, ¿cómo que es el Salvador del mundo? Sin embargo, pienso también que ese conocimiento que tenían de Jesús por vivir toda su vida con él, cuando resucitó hizo que se les abrieran los ojos, como que dijeran, ahora entendemos, que reconocieran quién verdaderamente era, y de ahí que su entrega total hiciese que los apóstoles, ya que si bien Santiago no había estado los 3 años de ministerio con Jesús, sí que había estado toda la vida con él. Entonces hiciese que los apóstoles le cediesen a Santiago el título de primer líder de la iglesia. Pero con lo que quiero que nos quedemos es con lo que hablaba antes, que todo el mundo, incluso la madre y los hermanos de Jesús, necesitaron creer en él para recibir la salvación, por muy buenos y excepcionales que fuesen, todos necesitaron creer. Y para finalizar, hoy, Día de las Madres, quiero que nos quedemos también con una recomendación de María, una recomendación muy importante de María, la mamá de Jesús, que la hizo a los camareros en la boda de Caná de Galilea. ¿La recordáis? Su madre dijo a los que servían, María dijo a los que servían, haced todo lo que Jesús os dijere. María no dijo, haced lo que yo dijere, que soy su madre, ¿verdad? Sino haced todo lo que Jesús dijere, que es el Hijo de Dios. Amén. O hagamos exclusivamente lo que Dios diga, para su gloria y para su honra, porque solo en Jesús y en nadie más hay salvación. Y es entonces como en el pasaje de la boda veremos los milagros. Amén, ¿lo creemos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador, Jesucristo y nadie más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la luz que traes a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente, ayúdanos a apartar de nuestra mente todas aquellas ideas que podamos tener del pasado, todas aquellas ideas que nos hayan inculcado pero que no tienen nada que ver con lo que tú enseñas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender esas enseñanzas, a ver lo que tú realmente nos dices, a ver lo que tú realmente quieres para poderlo por obra y para hacer como en las bodas de Caná, lo que tú digas, exclusivamente lo que tú digas, Señor. Quedamos a tu entera disposición para lo que tú nos mandes, dándote gracias por todo, dándote gracias por la salvación y bendiciendo en este precioso día a todas las mamás.
Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Y amén. Nos ponemos de pie para despedir el culto y también nos despedimos de todos aquellos que nos están viendo por internet. Gracias por estar ahí y nos vemos el domingo que viene a la misma hora, a las 11:30. Pero también si queréis estar, el miércoles a las 7 también se transmite el estudio bíblico a las 7 de la tarde. Amén. Ve. Pues bueno, vamos a cantar una canción que habla sobre algo que ha dicho Fernando. Amén. Así que vamos a cantarla con gozo. Aquavino cambió, los ojos del cielo abrió. No hay nadie como tú. Así es. No hay como tú. Brillas. Brillas en la oscuridad. Del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Así es. No hay como tú. Mi Dios es grande. ¿Lo creemos? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, Otra vez. mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Así es, Jesús. Tú eres grande y poderoso. Y te alabamos. Te alabamos. Sí, aleluya. Santo eres. Amén. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Así es, Jesús. No hay como tú. Brillas. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. Nadie como tú. No hay como tú. A ver la iglesia. Si Dios está con nosotros, nada